y habíamos visto el tema de el cálculo del valor del ingreso básico mensual. Ustedes ya saben que no está ocurriendo con mucha habitualidad, pero ya saben que les puede pasar que aparezca un reclamo donde el trabajador va a demandar al empleador para la determinación del valor del ingreso básico mensual real en base a la remuneración que él realmente percibía, que no es la declarada ante el organismo de recaudación, ante la FIP. A ver, dije de una manera complicada cuando el trabajador tiene pagos sin registro. Podría ocurrir que el trabajador no estuviese registrado y entonces en ese caso con el empleador vamos a discutir el registro del contrato y el salario y con la ART vamos a discutir las cuestiones vinculadas con el accidente de trabajo o enfermedad profesional. ¿Por qué? Recordemos, si el trabajador no está registrado, pero el empleador tiene RT y la RT paga igual. Es decir, la única legitimada al pago por las prestaciones de la ley de riesgo de trabajo, en la medida en que el empleador tenga una aseguradora, es siempre la aseguradora, esté denunciado el trabajador o no esté denunciado, esté denunciado todo o parte del salario. O sea, ahí nos puede venir una demanda y también nos puede plantear, dije, algo que nos pueden plantear los abogados, que es el problema de la dispensa de prescripción. ¿Por qué? Porque, bueno, el trabajador, mientras está en relación de dependencia, muchas veces no tiene interés de entrar en conflictividad con su empleador. Ahora bien, vamos hasta dónde hemos llegado. Bien, primera situación en la que se encuentra el trabajador, incapacidad laboral temporaria. Para que haya accidente de trabajo o haya enfermedad profesional, tiene que haber incapacidad laboral temporaria. Por eso, la ley no habla de cuando el trabajador toma conocimiento de la enfermedad, por ejemplo, porque en el accidente es accidente, tipo se accidentó en el momento. Pero en la enfermedad no dice cuándo él tomó conocimiento de la enfermedad, sino cuando se le plantea la primera manifestación invalidante. Lo que me define el régimen de aplicación de la regla es la fecha de la primera manifestación invalidante, es decir, cuando el trabajador dejó de prestar servicio, derivado de la patología del accidente o de la enfermedad. Bien, ¿por qué es importante eh, el problema de la incapacidad laboral temporal? En términos prácticos, rara vez a nosotros nos hacen planteos vinculados con esto. Ha habido casos en los cuales, erróneamente, el abogado, porque a diferencia de la enfermedad inculpable, donde el que paga el salario es el empleador, si el trabajador es despedido, la notificación se hace efectiva o cobra virtualidad en la fecha del alta médica o del vencimiento del plazo de protección legal previsto en el 208. Lo dice el 239 de la Ley del Contrato de Trabajo. Acá, si al trabajador lo despiden estando en incapacidad laboral temporaria, el despido se configura, porque el obligado al pago en la incapacidad laboral temporaria es la RT. Muchas veces se confunden porque quien les paga es el empleador, pero el empleador compensa con la RT, es decir, el verdadero, una cosa es el agente de pago, otra cosa es quien cubre con la obligación. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque a veces ocurre que nos vienen con demandas contra el empleador por salarios devengados durante el periodo de incapacidad laboral temporaria. Y ahí hay un problema de legitimidad pasiva, porque no podemos condenar al empleador, porque el empleador no es responsable. Este es un aspecto, este es un cambio muy sustancial que se produce desde el anterior régimen que terminó en la 24028 con la ley de riesgo de trabajo. Porque la 9688 y todas sus normas de modificación, que finalizaron con la 24028, el obligado al pago era el empleador y la aseguradora era, al igual que en cualquier accidente de tránsito, un tercero que era citado en garantía, que venía a responder en el expediente por el empleador. Acá, en la ley de riesgo, el cambio que se produce en el 96 y que insólitamente para mí, después de 25 años, todavía no se terminó de conceptualizar en algunos operadores jurídicos, es que el empleador
no tiene ninguna responsabilidad en términos de pago de prestaciones dinerarias, sea de incapacidad laboral temporaria, sea de prestaciones definitivas, en relación al trabajador, salvo que sea un empleador no asegurado. Yo confieso que a mí me costó al principio comprender por qué si era un empleador, yo decía, ¿por qué es un empleador, si es un empleador no asegurado, se va a ver beneficiado por las limitaciones de la ley de riesgo? Porque yo seguía, durante mucho tiempo seguí mentalizado con el esquema que traía la vieja ley. Él se limita a eso, porque él podría ser imputable civilmente. Sino que la ley, en el marco de la seguridad social, y como veremos en la última clase conmigo, en base al último encuentro, en base al factor de atribución de responsabilidad en el marco de la seguridad social, lo que hace es darle al trabajador una prestación dineraria de emergencia. Por eso, incluso, la idea histórica de la ley de la opción, que reaparece en la ley 26773, tiene algunos visos de dificultad en la construcción de la idea. Eso lo vamos a ver en el último encuentro. El Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires creo que es el primero que se expidió sobre la Constitución, por lo que yo ya he leído, que se expidió sobre la constitucionalidad de la opción excluyente, pero lo hizo con una idea siempre, si se quiere, sostenida en este paradigma que viene de la 9688. Esto es una cosa distinta. Entonces, ¿quién es el responsable? La aseguradora de riesgo de trabajo. Siempre, en cualquier circunstancia. ¿Quién paga el salario por incapacidad laboral temporaria? La aseguradora de riesgo de trabajo. Y hay que tener cuidado cuando nos hacen planteos con las legitimidades pasivas. Porque si demandan al empleador, nosotros me parece, ustedes podrán tener una opinión distinta, que por mejor buena voluntad que tengamos, no podemos sustituir las legitimidades pasivas que asigna la norma. Si yo no puedo decir, pobre tipo, se equivocó, el abogado no leyó lo suficiente, metió la pata, se confundió y demandó a quien no debía. Y demandó a quien no debía, demandó a quien no debía. Es el único caso que responde el empleador. En el marco de la ley de riesgo, porque las prestaciones son de la seguridad social, es cuando es un empleador no asegurado. O el excepcional caso, como Exxon, que son empleadores autoasegurados. En general, muchas provincias de la Argentina, no recuerdo cuál es la situación de Misiones, sinceramente, dicen estar autoaseguradas cuando en realidad son no aseguradas. El caso, vamos a poner el caso mío, el caso de la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, ¿por qué? Porque yo no alcanza con decir a partir de ahora voy a estar autoasegurado. Para estar autoasegurado hay que realizar un procedimiento de acreditación de solvencia económico-financiera en base a los parámetros de la ley, de que la provincia o el ente público está en las mismas condiciones económicas financieras que se le exige a una RT. A ver, me imagino que ustedes, saquémonos cualquier, eh, eh, somos funcionarios judiciales, no podemos hacer política, no podemos ni debemos. Saquémonos cualquier ideología del medio. La descripción objetiva es que la mayor parte de las provincias, por lo menos la mía, está en un estado de déficit de las cuentas públicas, que no podrían ni querer empezar a realizar el procedimiento de acreditación para el autoseguro. Son no aseguradas. ¿En qué cambia? En nada, porque en realidad, en el fondo, en el caso del autoseguro, lo que yo tengo es la seguridad de la capacidad económica del autoasegurado para poder responder, y en el caso del no seguro, no ese es el caso, no hay ninguna acreditación, pero responde en el marco de la ley de riesgo. ¿Por qué responde en el marco de la ley de riesgo? Insisto, porque son prestaciones de la seguridad social. Con mucho respeto a Yaldino, que fue el que escribió Aróstegui, mezcló en ese precedente de la Corte manzanas con peras, porque cuando él introduce el concepto de daño al proyecto existencial, eso es propio del Código Civil, y Comercial, el Código Civil en ese momento. Y cuando la Corte Interamericana habla de eso, se refiere a la idea existencialista, lo vamos a hablar en la última clase, en el último encuentro, a la idea existencialista de lo que es el hombre y lo que significa el proyecto de vida. Después el legislador, como siempre, lo leyó a medias, a pedirle que lean a Heidegger es mucho, pedirle que lean a Sartre demasiado, podrían haber leído Ortega y Gasset para saber a qué se refería el fallo de la Corte Interamericana. En el Código Civil y Comercial incorporaron el daño al proyecto existencial como si fuera una relación causal indemnizable. Y eso no es una relación causal indemnizable. La afectación al proyecto de vida, en la conceptualización de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que toma la idea existencialista lo que es el ser humano y y su existencia en relación al mundo, es mucho más amplio que una mera relación causal, es el módulo de indemnización. Es un tema que a mí me gusta mucho, vamos a dejarlo para la última reunión. Bien, acá, situación por la que cesa la incapacidad. Alta médica, esto nos interesa por el problema de que una de los trámites previstas en la resolución 179 es fin de la alta médica. Entonces, me anticipo a decirle porque tal vez no tengamos todo el tiempo del mundo para desarrollar cada una de los trámites, hay dos contingencias que están reguladas por el procedimiento previsto en la resolución 179, que normalmente siempre nosotros tenemos, porque es lo que nos plantean los abogados, las cuestiones vinculadas con la determinación de la incapacidad o la determinación de la existencia de una enfermedad, y es lo que está regulado por la resolución 298. Pero el 179/15 establece una serie de trámites que podrían ser objeto de recurso ante la justicia. Uno es la divergencia con el alta médica, que el trabajador tiene 5 días para plantear la divergencia del momento en que la RT le otorga el alta médica. Si pasan los 5 días, lo que tiene que plantear el trabajador es un reingreso al tratamiento. Si son dos situaciones distintas. Porque también es cierto que podría ocurrir que el trabajador consiente la alta médica, pero luego cuando vuelve a prestar servicios, tiene un reagravamiento, tiene alguna complicación por el cual vuelve a estar en situación de incapacidad laboral temporaria, es decir, incapacidad de prestar servicios, vuelve y pide el reingreso al tratamiento. Transcurridos 2 años de incapacidad laboral temporaria efectiva, cesa el estado de incapacidad laboral temporaria y la ley presume la consolidación del daño. Así que el concepto de incapacidad laboral temporaria es este. ¿Qué percibe el trabajador? Para no detenerme en todo el PowerPoint, ¿qué percibe el trabajador? Lo que le hubiera correspondido si estaba en actividad. Se rige por el 208 de la ley de contrato de trabajo, es decir, lo que el trabajador le correspondía percibir, y si se producen incrementos salariales, los incrementos salariales que le correspondan al trabajador si estuviera en la actividad. Paga el empleador, pero el agente de pago, o sea, la compensación, el obligado final es la RT. De manera que si hay una interrupción de la relación laboral y hay un reclamo por incapacidad laboral temporal impaga, la legitimada pasiva es siempre la ART, salvo las otras circunstancias que yo no haya dicho. Esto ya es viejo, porque viene del decreto del DNU 1694 del 2009, hace 12 años estamos con este régimen, con algunas variaciones, pero no tenemos mayores dificultades. Yo ahora quiero ir al problema de la incapacidad laboral permanente. Así, había dicho que les iba a mandar un ejercicio, pero vamos a hacer uno solo, con IBM y con fórmula polinómica toda junta. Dado que espero que ahora no me equivoque, la próxima clase la haga bien. Aquí estamos en una situación de daño consolidado. Eh, las disposiciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo establecen claramente la RT tiene la obligación de establecer o determinar el grado de incapacidad del trabajador, y ese procedimiento está reglamentado por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Y el trabajador tiene que estar asistido por un abogado, y si no está asistido por un abogado no se puede hacer el trámite, porque esto es previo al trámite ante las comisiones médicas, porque ese grado de incapacidad que va a determinar la aseguradora al momento del alta médica o establecer la consolidación de la incapacidad laboral permanente del trabajador, que eso claramente es el caso de una incapacidad absoluta, va a ser lo que va a motivar, si el trabajador está de acuerdo, el trámite de divergencia, que es lo que más les va a llegar, o el trámite de homologación de un acuerdo ante las comisiones médicas. Porque podría pasar que el trámite de homologación ante la comisión médica no sea homologado y eso nos venga por vía recursiva a nosotros. Porque si bien es cierto, la norma dice, si la comisión médica no homologa
hay que iniciar un trámite de divergencia, no hay ningún impedimento para que, si no homologaron, yo recurra al Poder Judicial como revisor del acto administrativo de la Comisión Médica pidiendo la homologación del acuerdo que han celebrado las partes. Vamos a la primera, tenemos varios tramos. El primer tramo que tenemos es de 1%, yo a veces en broma pongo 0,01, porque decir 0,01 deberían darle algo por el gaucho, pero bueno, pero bueno, desde el 1% a 50% tenemos la primera fórmula que tenemos que digamos va a ser, esta primera va a ser un poco la fórmula madre, como la salsa madre, va a ser la fórmula madre a partir del cual construimos las dos o tres variantes que tenemos a partir de eso. Esta es la parte que yo sé que todo el mundo se fascina. Me dicen, por fin, 4 clases y recién ahora el tipo se le ocurre empezar a poner fórmulas. Yo quería que el tipo ponga fórmula de la primera clase porque me fascinan las fórmulas irónicas. ¿Cómo se construye la prestación dineraria? Valor del ingreso básico mensual, que vimos en el encuentro anterior, por grado de incapacidad. El grado de incapacidad sola, pura y exclusivamente en el marco del baremo 659/96. Esta semana, no sé si hoy es miércoles, tiene que haber sido un fallo de la semana pasada, pero el lunes me llegó un fallo de la Corte Federal donde volvió a ratificar que el único baremo que se puede utilizar en el marco de la ley de riesgo es el baremo del decreto 659/96. No se puede aplicar otro baremo. ¿Por qué? Porque son prestaciones literarias de la seguridad social. Si es una acción civil, se puede utilizar el baremo que quieran, pero en el caso de la ley de riesgo, solamente ese baremo. Entonces, valor del ingreso base por porcentaje de incapacidad, por 53, que es un coeficiente que surge estadístico de existencia de la producción de contingencias en el marco de la ley de riesgo, por un coeficiente de edad que surge, dividir 65 por la edad del trabajador. Ese resultado no puede ser inferior a 180.000 pesos ajustado por ley. Entiendan que esto es algo casero armado en mi tribunal, pero que les va a servir. Ustedes tienen arriba el número de resolución. Abajo tienen el periodo de vigencia de cada resolución. ¿Por qué es importante esto, amigos? Porque cuando la Corte estableció en el fallo, cuando decretó la imposibilidad de aplicar de manera inmediata las soluciones en expósito, ahí me digo, son los años, no hay problema. Cuando la Corte dice lo que dice en expósito, lo que está diciendo es que yo tengo que calcular el valor del ingreso básico mensual y de la prestación dineraria a la fecha de ocurrencia de la primera manifestación invalidante. Yo tengo que ver en qué momento se produce el evento. Supongamos que el evento se produjera en octubre del 2014. Se aplica la resolución 22/14. Esos 180.000 pesos ajustados por RITE eran en ese momento 620.414 pesos. Si el accidente se hubiera producido en abril del 2017, esos 180.000 pesos ajustados por RITE es 1.234.944. Si se hubiera producido en enero del 2020, esos 180.000 pesos ajustados por RITE es 2.482.061 y así sucesivamente. Es decir, yo tengo que identificar, y esta columna donde dice artículo 14, A, B, ¿sí? Esta columna, o la de abajo, porque ahí el empleado que la hizo, yo seguramente lo confundí, puso 2 veces, pero no importa eso. Esa es la columna de lo que yo les mandé, del valor del piso indemnizatorio de la prestación de pago único. Ahora deberían estar viendo el PowerPoint.
el piso, yo hago todo el coeficiente, calculo valor del ingreso básico mensual por incapacidad por 53, por coeficiente de corrección que surge de dividir 65 por la edad del trabajador, saco una cuenta, me da X. ¿Cuál es el grado de incapacidad? 10%. ¿Eso qué significa? Que esa indemnización nunca puede ser inferior al 10% del piso indemnizatorio. Por ejemplo, cuando decía 1.248.000 pesos, significa que nunca puede ser menor a 124.800 pesos. Les voy a mostrar un ejercicio y vamos a tratar de aplicar, de que ustedes vean los dos criterios. Yo acá tengo un accidente donde es aplicable la resolución de la Super 24-2020. El accidente se produce el 18 de marzo del 2020, porque la resolución 24-20 estuvo vigente del 1 de marzo al 31 de agosto del 2020. ¿Cuánto era el piso indemnizatorio? ¿O cuánto es? Porque si ustedes tienen un caso, seguramente van a tener el caso del 2020, 2.958.970 pesos. Bien, yo voy a sacar la cuenta. Tengo un ingreso básico de 65.000 pesos. Tengo un 15% de incapacidad y un trabajador con 35 años. Acá hago la cuenta. 65.000 por 15% me da 9.750 pesos. Por 53 me da 516.750 pesos. Por 65 dividido 35, la del trabajador, no puse acá cuánto es el factor de corrección, pero 516.750 pesos por el resultado de esa operación me da 959.678,57. Entonces, si alguien saca 65 dividido 35, dígame cuál era el factor, que ahí no lo puse. Bien, ¿cuánto me dio el valor de la prestación pura? 959.678 pesos. ¿Cuánto dijimos que era el piso? 2.958.970. ¿Cuál era el porcentaje de incapacidad? 15%. El 15% de 2.958.970 son 443.854 pesos con 50 centavos. ¿Cuál es mayor de los dos? La prestación dineraria. ¿Qué pago? La prestación dineraria. Porque es mayor a 443.000 pesos. Vamos al ejemplo siguiente, después voy al 20%. Acá el valor del ingreso básico mensual son 15.000 pesos y los parámetros son los mismos. 15% de incapacidad, 35 años de edad y el piso es 2.958.970. Hago el cálculo del ingreso básico mensual, 15.000 por 15% por 53 por el factor de corrección, me da 221.464,29. ¿Cuánto me daba el piso indemnizatorio? 443.854,50. Entonces acá abono el piso, no abono la prestación, porque de las dos cifras abono la mayor. Aquí es donde tenemos que hacer una distinción entre el trabajador que sufre el accidente in itinere o que sufre un accidente de trabajo, un accidente en ocasión del trabajo o una enfermedad profesional. Si sufre el accidente in itinere, cobra el valor de la prestación, en este caso 443.854,50 más intereses, y en el caso anterior 959.678,57 más intereses. Pero si fuera in itinere, si no fuera in itinere, perdón, a ese valor se le agrega un 20%. O sea, en este ejemplo, a 958.678,57 le agrego el 20%, que es 191.935,71. El valor de la... Ahí me equivoqué, es 1.515.000 el resultado. Da 1.515.614,28. Los deditos me olvidé poner uno. Vamos al ejemplo siguiente. Dijimos, se abona el piso, 443.854. Si es in itinere, le abono eso. Si no es in itinere, le agrego el 20%. ¿Cuánto me da? El 20% del piso, lo que abono. ¿Cuánto me da? 532.625 pesos con 40. Y a esto le agrego intereses. Los intereses desde la fecha de la primera
manifestación invalidante. Eso hoy ya no tiene discusión. Después podemos discutir cuál es el interés aplicable. Pero lo que queda claro es desde qué momento se produce el cómputo de los intereses. Vamos a la incapacidad superior al 50% y menor del 66%. El cálculo es el mismo. Ustedes acá en el PowerPoint que después les dan, tienen todo un desarrollo de cómo llegamos hasta acá. Pero eso es teórico, no nos importa. Nosotros vamos a lo práctico. La fórmula es la misma, es decir, valor del ingreso básico mensual por grado de incapacidad por 53 por coeficiente de edad. Pero acá se agrega una prestación de pago único ajustada por RIF. ¿Cuál es esa prestación de pago único, de pago adicional que se refiere la ley? La primera columna. Entonces, ahora vamos a ver el PowerPoint el ejercicio. Entonces, yo tengo en el inciso 11 tres prestaciones de pago adicional. Una es entre el 50 y el 66%, la otra es por incapacidad absoluta, que es y gran invalidez, que es el inciso B, y el inciso C es la indemnización adicional por muerte. Entonces, en el ejemplo que recién estábamos viendo, esa prestación adicional a la prestación dineraria, que calculo igual que en el caso anterior, es la que en la planilla que se les compartió figura en la primera columna. Entonces, entre el 1 de noviembre del 2019 al 28 de febrero del 2020, esa prestación adicional es de 1.103.138, que es ese valor, eso no hay, sobre eso no hay porcentaje, es ese valor. Vamos a hacer el ejercicio. Otra vez, tengo 65.000 pesos, ahora tengo 55% de incapacidad y la edad del trabajador 35 años. Hago la fórmula, 65.000 por 55% me da 35.750, por 53 me da 1.894.750, y eso multiplicado por el factor de corrección de 65 dividido 35 me da 3.518.740,23. Miro cuál es el piso indemnizatorio. Tomo 2.958.970 y le calculo el 55%. Me da 1.627.433. ¿Cuál pago? 3.518.740,23. A esa suma, a los 3.518.000, le agrego esa prestación adicional que estábamos viendo recién, prevista en el inciso A del artículo 11 de la ley, que en el periodo de este accidente era de 1.315.098 pesos. ¿Cuánto le pago al trabajador si es un accidente in itinere? 4.833.838 pesos con 23 centavos más intereses. Si no es in itinere, le agrego el 20% a ese cálculo. Por lo tanto, le agrego 966.767 pesos, por lo cual el valor final de la prestación dineraria es de 5.800.606,88 más interés. Vamos al ejercicio con los 15.000 pesos. Hago la cuenta, 15.000 por 55% por 53 por factor de corrección, me da 812.016,98. ¿Cuál era el mínimo? El piso, el mínimo, garantizado, 1.627.433. ¿Qué abono en este caso? El mínimo, 1.627.433. A el mínimo le agrego 1.315.098, que es la prestación adicional. Por lo tanto, lo que va a percibir este trabajador va a ser 2.942.531 pesos, si es in itinere. Si no es in itinere, cobra un 20%, se le adiciona un 20% más. Termina cobrando 3.531.037,20. Vamos a una incapacidad mayor del 66%. Recuerden, son los grados de incapacidad que determina el perito, que se determinó en la comisión médica, si ustedes avalan lo que dice la comisión médica, en base al decreto 659/96. La Corte Federal es absolutamente clara en que ese es el decreto y que es constitucional y que no se puede aplicar a otro país. ¿Cuál es la fórmula acá? Vamos a la formulita. Total, después ustedes el PowerPoint con el desarrollo lo tienen. Fíjense, desaparece el porcentaje de incapacidad. Es igual que el anterior, pero en cambio el valor del ingreso base
por incapacidad es directamente por 53 por el factor de corrección. Vamos a un ejercicio. Valor del ingreso básico, 65.000 pesos. Incapacidad, 75%. Esta es una trampa, ustedes no me descubran, que yo le hago a los estudiantes en la facultad, les pongo 75%, no les pongo incapacidad absoluta para ver qué hacen. Y siempre algún despistado me calcula con el 75%. Pero no es maldad, entiendan, sino que lo que yo busco es ver si el tipo si entendieron lo que les dije. Si hay muchos que me ponen 75% porque yo no fui claro cuando expliqué. Si es uno, y bueno, el problema es, ¿no? Este, eh, yo a mis hijos, que tengo 5, así que siempre les digo, cuando los demás son un problema, el problema es uno, ¿no? Ahora, cuando es uno solo el problema es ese, no es uno, en principio. Bueno, ¿cómo es el valor de la prestación dineraria? 65.000 por 53. Me da 3.445.000 pesos. Por el factor de corrección, 65 dividido 35. Eso me da 6.397.709,50. ¿Cuál era el piso? 2.958.970. ¿Qué le voy a pagar al trabajador? 6.397.709,50, porque es el valor mayor. A eso que le agrego siempre la prestación adicional, que es el inciso, en la planilla que ustedes tienen, el inciso B. Artículo 11, inciso B. Y a ustedes tienen. ¿A qué valor? Al valor que estaba vigente al momento de la primera manifestación invalidante. Siempre es al valor del momento en que ocurrió el hecho. No hay actualización sobre eso. Después podremos discutir si al resultado le aplicamos el RIPTE o no. Ese es otro problema. Pero el cálculo se hace siempre a valor histórico. Y escribí el otro día un trabajo, si les interesa lo mando, lo comparto con ustedes en el Microjuris, donde analicé qué es una deuda de valor y una deuda de dinero, porque hay muchos que declaran inconstitucionalidad de esto diciendo que es una deuda de valor. Entonces, traté de explicar, desde mi perspectiva, qué es una deuda de valor y qué es una deuda de dinero y por qué esto no es una deuda de valor, es una deuda de dinero. Porque cuando nosotros hablamos de dinero, hablamos de moneda fiduciaria, porque las deudas siempre se cancelan en una moneda. Lo que pasa es que hay distintos tipos de moneda. Y hay deuda de valor cuando la moneda de cancelación de la deuda no es un dinero fiduciario. Yo después, si interesa la organización, se los mando. No quiere decir que, a ver, yo no, como en cualquier otra actividad de mi vida, yo no quiero que ustedes estén de acuerdo, solo quiero que se analice lo que planteo, porque yo lo planteo desde un ángulo económico, sobre qué es moneda, ¿no? Porque a veces los abogados discutimos, si bien es cierto el derecho es una abstracción, el sistema normativo es una abstracción, a veces discutimos demasiado abstractamente y hay un vínculo con la realidad. Y el concepto de deuda de dinero, deuda de valor, tiene que ver con la moneda con la que se cancela la obligación. Por eso discutir si el dólar es una deuda de valor o deuda de dinero es irrelevante, porque en términos de cancelación, porque lo que yo cancelo con la moneda estipulada, y la moneda estipulada es esa. Pero léanlo después el trabajo y es más, si me acuerdo lo mando hoy, si tienen tiempo de leerlo, si quieren lo discutimos. Porque tiene que ver con algo que afirman las Cortes, por lo menos la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que dice que la indemnización en el caso de un accidente civil, en el marco del Código Civil, es una deuda de valor. Y un expresidente de la República que falleció no hace mucho hubiera dicho, ¿de dónde han sacado eso? No es una deuda de valor. Una cosa es cuantificar el daño al momento de la sentencia y otra cosa es una deuda de valor. Insisto, la deuda de valor y dinero tienen que ver con la moneda que se utiliza para cancelar la obligación. Pero bueno, esta fue una digresión que hice. Volvemos al cálculo acá. Dijimos entonces, el valor es mayor, el valor de la prestación dineraria es mayor, le agrego la prestación adicional, 11B en la planilla que exhibimos antes, el trabajador el trabajador o la trabajadora que se accidentó va a cobrar en este caso 8.041.582,50 más interés. Eso sí es un accidente in itinere. Si no es un accidente in itinere, hay que agregarle a esos 8 millones el 20%. Me da 1.608.316. El total de lo que va a percibir este trabajador
son 9.641.899 pesos. Y ahí voy a hacer una salvedad. Ven que dice piso, artículo 3, ley 26773, 560.365. El artículo tercero de la ley 26773 establece que en el caso de las incapacidades absolutas o de la muerte, ese 20% adicional no puede ser inferior a 70.000 pesos ajustado por RIT, que al momento de ocurrencia del hecho son 560, el valor que establece la superintendencia de riesgo son 560.365 pesos. En un tiempo esto tenía relevancia, hoy no, porque ahora cuando hagamos el ejercicio del piso, van a ver que el 20% de los pisos es siempre superior a los 70.000 pesos ajustados por RITE. Se tornó, por efecto de los sistemas de corrección monetario, se tornó un dato irrelevante. Es un dato que está en la norma, pero que en la práctica es irrelevante porque matemáticamente no se torna operativo. Entonces, vamos, hicimos todo el cálculo y llegué a 948.899, ¿no? ¿A mí qué me dice la norma? Que 1.608.316 nunca podrían ser inferior a 560.365. Esa es la función del artículo tercero. Yo estoy señalando mi pantalla como si ustedes me vieran. Pero bueno. Vamos al caso de la incapacidad, de la incapacidad con un salario menor. Incapacidad absoluta, 15.000 pesos, 35 años. Bueno, 15.000 por 53 por factor de corrección me da 1.476.394,50. ¿Cuál era el piso para este periodo? Porque el accidente ocurre vigente la resolución 24-2020. ¿Cuál es el piso? 2.958.970. ¿Qué es lo que voy a pagar? 2.958.970 pesos. A eso le voy a agregar la prestación adicional de 1.643.873. Me da 4.602.843. Y a eso le cargo o le calculo el 20%, que son 920.568. ¿Ven lo que digo? El mínimo del 20%, con los valores de prestación de pago adicional más de la prestación dineraria, son 920.568, por lo cual los 560.365 se tornan irrelevantes, porque menos de 920.568 no me puede dar, porque estoy aplicando el piso más la prestación adicional. Mi impresión, este tema matemático surge porque para mí el calcular el 20%, incluyendo la prestación adicional, surge del decreto 472. Y a mí me parece que ahí, cuando el legislador lo previó originalmente, no previó que el 20% se calculara también sobre la prestación adicional. Porque si no se calcula con la prestación adicional, sí me puede dar menos. Pero ahora es todo teoría, porque la realidad es que, ¿cómo calculo el 20%? Sobre prestación dineraria más prestación adicional, o cálculo polinómico más prestación adicional. Sobre ese resultado calculo el 20. Por lo tanto, ese piso del artículo 3 se torna operativamente irrelevante. ¿Qué es gran invalidez? Cuando un trabajador está en situación de invalidez, cuando necesita la incapacidad, cuando tiene incapacidad laboral total y cuando necesita la asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de la vida. No es habitual que les pueda caer un planteo con esto, pero podría caerles un planteo en el caso de incapacidad laboral temporaria, que no le quieran pagar la prestación adicional por gran invalidez y haya que resolver si esa persona está con necesidad de que la asista de manera continua a otra persona. A ver, en la práctica es una situación límite porque es muy claro cuando necesitan de otra persona, de acuerdo a la invalidez que tiene. ¿Qué es lo que genera la gran invalidez? La gran invalidez
genera, además de lo que vimos de la incapacidad laboral absoluta, porque se calcula todo igual, en el caso de incapacidad laboral temporaria, el pago de la remuneración más las asignaciones familiares, si le correspondían, se paga todo, el trabajador va a percibir una eh, prestación adicional de 2.000 pesos mensuales actualizada por CIPA. Acá la actualización no se hace por RIPTE como en el resto de las prestaciones dinerarias, sino que se ajusta como se ajusta el régimen previsional. Hasta en el orden de los 41 o 42.000 pesos, si no me equivoco, el valor actual de esa prestación adicional mensual. Que el trabajador va a percibir de por vida y que la aseguradora de riesgo de trabajo va a tener que pagar de por vida, o por lo menos en la medida en la que se mantenga la situación de gran invalidez. En general son situaciones de no retorno y el trabajador la percibe eso. Es decir, en el caso de determinación de gran invalidez, al valor de las prestaciones dinerarias que vimos recién por incapacidad absoluta, no cambia el valor de la prestación, se le agrega esta prestación adicional. Son muy escasos las situaciones que se han dado, pero en la práctica lo que a nosotros nos puede pasar es que tengamos que resolver alguna discusión, insisto, sobre la existencia o inexistencia de gran invalidez. Bueno, después el ejercicio matemático es igual que el que vimos recién, o sea, no cambia. ¿Ven? Los valores son los mismos, no cambia. IBM ajustado da todo lo mismo, es decir, lo mismo que vimos recién para incapacidad absoluta, los mismos valores pago, pero pago la prestación de pago mensual. Por ejemplo, a diciembre del 2019 estaba en 34.010,94. Esos 2.000 pesos ajustados por sí. Eso lo percibe mensualmente. Y vamos al caso de fallecimiento, última situación. La ley establece quiénes son los legitimados activos. A este nivel de formación yo no me voy a poner, ustedes, eh, está taxativamente determinada, no tiene ¿cómo podría decir? Ninguna dificultad. Por supuesto, si falleció le corresponde la pensión por fallecimiento, que eso se le otorga conforme a la ley 24241, y la fórmula por fallecimiento es la misma fórmula que por incapacidad absoluta. ¿Qué es lo que cambia acá? La prestación de pago adicional, porque es más alta que la prestación adicional por incapacidad absoluta. Es lo único que cambia. En la planilla que yo dije, dice artículo 11, inciso C. Y ahí van a ver que es el valor más alto. Y esa es la prestación de pago adicional que se paga en el caso de fallecimiento. Y acá tienen el ejercicio. 65.000, capacidad. Bueno, este está mal, eso es fallecimiento. No es incapacidad del 75%. Ahí me apuré y me quedó pegado del anterior. Pero el cálculo es el mismo. 65.000 por 53 me da, por factor de corrección, me da 6.397.709, es mayor al piso. A eso le agrego la prestación adicional, antes era 1.600.000 y pico, ahora es 1.972.647, que es el valor que fija la resolución de la Super 24-2020, por lo tanto pago 6.397.000, a eso le agrego la prestación de pago adicional y sobre ese resultado calculo el 20%. Me termina dando una prestación dineraria por fallecimiento de 10.044.427,80, más interés. Si el valor del ingreso eran 15.000, me va a pasar lo mismo. Hago el cálculo, me da 1.476.000, yo voy al piso de 2.958.000, pago el piso más la prestación de pago único o de pago adicional de 1.972.000, 4.931.617 si es sin itinere. Si no es sin itinere, 5 millones, le agrego el 20%, 5.917.940 pesos con 40. Hoy en un grupo en un chat que estoy de grupo de jueces de todo el país, hay de muchos lados, discutíamos un poco el alcance de los precedentes de la Corte Federal.
porque estábamos discutiendo sobre la obligatoriedad del tránsito entre las comisiones médicas y de los jueces de las jurisdicciones que participamos en el grupo. El único tribunal superior que aparentemente se expidió fue el de la provincia de Buenos Aires, y hay un caso que está en la Corte Federal y que la Corte Federal todavía no se expidió. Entonces, la discusión era qué pasaba si la Corte Federal decía que el tránsito ante las comisiones médicas era obligatorio. Y entonces yo no lo voy a aplicar a algunos amigos, pero a algunos queridos amigos míos. Pero uno con los amigos puede discutir, ¿no? Puede tener cambio de ideas. Y yo le decía, miren, si la Corte dijo que es constitucional, la discusión se terminó. ¿Por qué se terminó la discusión? Porque es inútil mandar al trabajador, porque si yo decreto inconstitucional, la RT recurre. ¿Y qué sentido tiene someter a una persona a que siga esperando cuando yo ya sé que el tribunal más alto va a convalidar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad, lo que fuese? Decía, el ego de uno, de querer decir lo que a uno le parece, debe ceder en estos casos, yo estoy pensando con ustedes, debe ceder frente incluso al interés de la persona que yo digo tutelar. Dice, no, porque el trabajador, y le agarra el ataque clasista. Pero primero, el consumo de tiempo por sí es un daño. Y segundo, la tasa de interés, que en Argentina se calcula como en el siglo XIX, hace que el trabajador pierda, va pasando el tiempo y el trabajador va perdiendo capacidad de compra con la prestación dineraria más interés. Si el trabajador quiere discutir, que discuta él, ¿me explico? Pero no uno mandarlo a discutir, porque uno no es dueño del tiempo del otro, ni de la libertad del otro. Esta es una reflexión que hago en voz alta. En el caso del 20%, la Corte Federal fue muy clara sobre la constitucionalidad de la distinción. Es decir, la Corte Federal dijo que el 20% en el caso del accidente in itinere no corresponde. En ese particular caso, mi criterio en mis votos originalmente era ese, porque creo que es distinta la situación del trabajador que sufre el accidente in itinere al que lo sufre en el trabajo, porque en el accidente in itinere él tiene acciones contra el agente productor de daño en el marco del Código Civil y Comercial que no tiene ningún tipo de restricción, porque es una pretensión autónoma. Y ahí no hay opción. Entonces, la distinción tiene una razón de ser desde el punto de vista práctico normativo. Bueno, bien, mal, regular, la Corte Federal dijo, cuando es accidente in itinere, el 20% adicional no se paga y eso es constitucional. Me parece que el debate está en ese punto cerrado. Como pueden maldecir a las personas que se les ocurra, en otro grupo que estoy de investigación, donde hay abogados, donde hay algunos que se acuerdan de toda la familia de los ministros de la Corte, pero la Corte dijo que lo que se aplica en el marco de la seguridad social y de la ley de riesgo son los baremos del 659. A ver, esto es muy importante que uno preste atención cuando el perito se expide sobre el grado de incapacidad. ¿Por qué? Porque si no se expide en base al baremo, uno saca una sentencia sobre algo incorrecto y lo único que permite es que se siga recurriendo y que me terminen decretando la nulidad, no la nulidad, sino me terminen revocando la sentencia y me digan que tengo que dictar una y que tengo que mandar al trabajador a que se le determine la incapacidad en base al baremo. Entiendan la gravedad en tiempo temporal de no seguir el criterio de la Corte. Pasaron 7 años hasta que la Corte Federal se pidió, y cuando se pidió dijo, no, no, le tienen que hacer de nuevo una pericia y que el perito diga cuál es la incapacidad con el baremo del 659. Y empezamos de nuevo. Entonces, esos aspectos que están relacionados con lo que la Corte Federal termina resolviendo en este tema, son aspectos que tenemos que tener en cuenta. Porque si no terminamos perjudicando a la persona que, de algún modo, con la mejor intención, pretendemos proteger. ¿De dónde se saca el dato del valor mensual de los 2000 actualizados? Lo publica la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Hay que buscar en la página de la Super el dato. Es decir, todos los datos están en la página de la Super. Nosotros, eso que yo volqué en la planilla que les di, está sacado de la información. Lo que pasa es que lo que hacemos es sistematizarlo de forma que
cuando tengo que sacar una sentencia, no me tengo que ir a la página de la super a ver cuáles son los valores. Yo ya lo tengo, en la computadora y me fijo y ya está. Y hay una pobre víctima en el tribunal que el día 1 de marzo, mi saludo es, ya sacó la super el nuevo valor, tipo, y lo empiezo a perseguir. Carlos se llama. Y el 1 de septiembre, Carlos, es más, no quiere ni que yo aparezca, porque sabe que llego, y lo primero que le pregunta, ¿ya tenés el dato nuevo? Ahora con la pandemia se había atrasado, el otro día me di cuenta y, bueno, 24 horas se puso al día. Obviamente es una persona a la que yo le tengo mucha confianza. Y por eso sistematizamos de esa manera el dato. Todos los datos están en la, eh, en la página de la SUPRA. A ver, si ustedes googlean, como se dice ahora, y piden, les va a salir seguramente el valor. O sea, de alguna manera lo van a obtener, no es complejo. Pero está en la base de datos de la Superintendencia de Río. Todos los datos están, todo lo que yo di están ahí. ¿Alguna duda con esto? ¿Algo que quieran, recuerden? Valor del ingreso básico mensual, 12 salarios o tiempo menor de los meses anteriores a la fecha de la primera manifestación invalidante, ajustados por RIT. Por lo menos seguro a partir del 4, el 5 de marzo del 2017. Para mí, a partir del 23 de marzo del 2017, porque el decreto, el DNU 54/17, para mí está vigente, por lo tanto, que después se reprodujo en la ley 27348, por lo tanto, a partir de ahí se aplica el nuevo. Y después está la discusión sobre si el artículo tercero del DNU 669/19, que establece que el valor del ingreso básico mensual, que establece el artículo primero del decreto, se aplica a todas las contingencias pendientes de resolución, se aplica retroactivamente todas las prestaciones o solamente a las prestaciones vigente la ley 27348. Para mí el artículo tercero no establece ningún tipo de limitación temporal. Entonces, algo que ya dije, va a salir alguno y va a decir, pero Expósito dice, no se aplica a Expósito. ¿Por qué? Porque Expósito se dictó en el marco de unas leyes que no establecían la aplicación retroactiva de la ley y los jueces, aplicando el criterio del principio de aplicación inmediata de la ley más favorable, la aplicaban a contingencias anteriores, pero la ley no disponía nada. Y lo dice Expósito expresamente, y si mira, yo sé que la mayor parte de quienes participan tienen mucha formación civil, el artículo séptimo del Código Civil y Comercial es claro, no hay, salvo que la ley lo establezca. La ley puede establecer un cierto. Entonces, no hay ningún problema. Expósitos fue dictada con leyes que no preveían la aplicación inmediata, que le hace una forma de aplicación retroactiva, de las soluciones de la nueva ley. Hoy la hay. Entonces, el artículo tercero no limita. O sea, alguien me puede decir la exposición de motivo, pero la exposición de motivo no es parte de la regla. Es solo una exposición de motivo. Entonces, esa aplicación hacia atrás se puede hacer. Entonces, valor del ingreso básico mensual a la fecha de primera manifestación invalidante u ocurrencia del accidente, calculo el ingreso básico mensual y de ahí en adelante calculo intereses que vamos a ver con tranquilidad en el próximo encuentro. ¿Te puedo No sé hacer si una quieren. pregunta, doctor? Sí, sí, yo estoy para eso. Bueno, es un caso particular, pero es el siguiente. En el caso, la ART hizo un pago que el trabajador consideró insuficiente, Sí, demanda por la diferencia. Ese pago fue hecho en el 2017. sí, Ahora, o sea, realizando el cálculo, efectivamente pagó en forma deficiente y hay una diferencia, pero hay sí, un pago hecho. Ahora sí, con el dictado del decreto 669 se debería actualizar, o sea, siguiendo digamos, el criterio de que se aplica retroactivamente a todas las prestaciones que estén con efectos, digamos, vigentes, sí, no cancelados, pero sí. como el pago que hizo la RT se ac- Bueno, eh,
cómo tomarlo, cómo imputarlo. Vos tenés un pago de valor nominal, que vos tenés, los pagos se hacen en moneda fiduciaria. Cuando yo digo moneda fiduciaria, digo el peso argentino, el querido peso argentino. Vos hacés el cálculo de la prestación dineraria que corresponde según tu criterio, la que correspondía, la correcta, a valor histórico. Calculo intereses hasta la fecha de pago. Cuando llego a la fecha de pago, yo tengo capital y tengo intereses. Lo que pagó la aseguradora de riesgo, primero lo imputo a capital. Es probable que canceles todo perdón, primero interés. Seguro, es casi seguro que cancelan todos los intereses. El remanente lo imputás a capital. Y sobre ese capital remanente empezás a calcular intereses de nuevo. Es una operación, a ver, es como la imputación es aplicar el criterio de cualquier imputación de pago parcial. Y siempre primero la imputación es a cuenta de intereses y después recién cancelación de capital y después sigo. O sea, que no se Entonces, actualiza el pago realizado por RT, o sea, se lo toma a la fecha en que se realizó con el capital actualizado hasta esa fecha. claro, porque el pago que hizo la RT es un valor dinerario de Sí, X pesos. Vos hacés la operación aritmética. En el momento en que la RT paga, ella produce una cancelación parcial. Cancelación parcial en ese momento, con ese capital y con ese interés existente a ese momento. Cancelás, en ese momento la cancelación es a valores homogéneos. ¿Por qué? Porque vos en el momento en que imputás el pago es el valor de la prestación dineraria en términos de dinero fiduciario, de moneda fiduciaria, y es el valor de lo que pagó la RT. Ahí estás pagando a valores homogéneos. Restás primero interés, después capital, y sobre el capital remanente, que es la deuda histórica que queda en el momento que la RT pagó, le calculás el interés. perfecto, doctor, entendidísimo. Y no, eso, digamos, no hay que hacer ninguna operación rara y eso está claro que no la RT, ¿por qué? Porque el argumento que, no, si la RT pagó, a ver, cuando la RT pagó, se supone que pagó capital más intereses. Y a todo evento, si no lo hubiera hecho así, lo que ella paga sufre efecto de cancelación del pago en ese momento, al valor de que el capital de la prestación dineraria más intereses existían en ese momento. Luego, si te podría pasar, no creo, que lo que pagó la ART no llega a cancelar los intereses. Bueno, seguís calculando intereses sobre el capital que se adicionan a los intereses remanentes y se terminó. Y el efecto cancelatorio del pago siempre está. Buenas tardes. Sí. Hola, sí. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué Yo tal? ¿Cómo estás? tengo una consulta respecto de los pisos, de la Sí, aplicación de dale, los... Me he dale, sí, te escucho. encontrado últimamente en algunos casos en los que se aplica la 27348. Yo Sí, siempre apliqué, como usted explicó hoy, los pisos a la fecha del siniestro, la primera manifestación sí, invalidante, ¿no? Para hacer la comparación sí, con la prestación. Ahora encuentro las ART vienen desde la 27348 acompañando algunas ART, la liquidación que practican, ¿no? De donde surge cómo obtienen el IBM y el primer IBM conforme la 24557, la actualización por RIPTE del inciso 1 del nuevo 12 y la aplicación de intereses conforme el inciso 2, ¿no? Hasta ahí ningún problema. Ahora, realizan en la misma planilla que hacen la comparación con el piso y al piso también lo actualizan y le aplican la misma tasa de interés para sí. obtener conforme la prestación actualizada, ¿no? Encuentro ahí esa diferencia conforme el piso que veníamos aplicando antes y conforme lo que usted explicó hoy, tomado al piso al momento del siniestro respecto del piso aplicado al momento del pago, porque lo actualizan por intereses. Busqué el Ah, fundamento. a ver, Sebastián. El artículo 2 del decreto 669 no es distinto del artículo 1 porque no es que a la actualización por RITE se le No, agregan intereses, no, sino no. que la ley, el legislador confundió lo que es interés con la actualización de capital este,
que es lo que genera en realidad la aplicación sistemática del RIT. Ahora, en términos matemáticos, si vos me ajustás el capital y me ajustás el piso con el mismo índice, que es el mismo índice del RITE, es de efecto neutro. Porque Ajá. la comparación la haces al inicio del cómputo o después, pero no, la proporción no ve afectada, el efecto es neutro. Porque yo corrijo los dos valores, el de la prestación dineraria y el del piso, lo corrijo por el mismo coeficiente de corrección. Por lo tanto, matemáticamente es neutro. Lo que no se puede hacer, que en alguna sentencia lo he visto, es hacer la operación aritmética al momento de la primera manifestación invalidante y aplicar el piso al momento del cálculo, al momento del dictado de la sentencia, porque ahí sí no son valores homogéneos. Si ellos te traen esa operación que es innecesaria, si ellos te traen esa operación, a vos no te genera ningún problema. ¿Por qué? Porque el coeficiente de corrección, si utilizan el mismo, que es lo que estimo que están haciendo, por lo que vos me explicás, es el mismo. No produce alteración en la proporcionalidad. Por lo tanto, el efecto es neutro. Matemáticamente neutro. Ahora, si te están utilizando un factor de corrección distinto, entonces está todo mal. Hay que ir al cálculo original, hacer la comparación en el cálculo original y sobre el resultado o valor histórico hacer los ajustes correspondientes para verificar el problema del piso. El primer tema que a ustedes les resulta a priori relevante es la obligación de patrocinio letrado en el trámite ante la comisión médica. ¿Por qué a nosotros se nos termina tornando no irrelevante? Pues nosotros ya tuvimos casos en el tribunal. Porque la comisión médica no puede fijar los honorarios del letrado patrocinante. Entonces, en la práctica, eso lo convienen con la aseguradora de riesgo de trabajo. Hay como una especie de mercado que está en el orden del 10% del valor de la prestación dineraria. Acá en la provincia, como siempre, el Estado provincial salió a romper el mercado de los abogados y ofrece el 5%. Entonces ya alguna aseguradora dice, si el Estado paga el 5%, yo voy a pagar el 5%. ¿Qué es lo que puede pasar? Que no acuerden los honorarios en sede administrativa. La comisión médica tiene prohibido fijar los honorarios y por tanto que se presente el abogado ante ustedes y que venga a plantear que le fijen ustedes los honorarios por su actuación ante la Comisión Médica Jurisdiccional. Ahí va a entrar a jugar la ley arancelaria que ustedes tengan. Y va a ser muy importante, o es importante, si la norma lo discrimina, si ustedes entienden que el trámite ante la Comisión Médica es un trámite excluyente, como dice la ley, y por tanto hay una transferencia de facultades del Poder Judicial al área administrativa federal, y por tanto la tarea del abogado es equiparable a la que hace en un juicio, en una primera instancia de un juicio, ustedes tienen doble instancia, como si fuera primera instancia de un proceso judicial, o si entienden que es un trámite administrativo previo que habilita la acción, porque puede ser como que hay leyes arancelarias que establecen una distinción de cuando el abogado realiza en cuanto a los valores arancelarios, cuando el abogado digamos, realiza una actividad jurisdiccional previa al inicio del proceso judicial. Digamos, nosotros, en términos de nuestra área, lo que nos puede preocupar es el problema de que el abogado venga y regule, nos pida la regulación. Uno entiende, hasta ahora no lo he visto, porque la ley lo prevé, que hoy los trámites entre las comisiones médicas se hacen todos con patrocinio letrado, porque va el trabajador o porque la superintendencia le pone, porque la superintendencia no sigue el trámite si no hay patrocinio letrado obligatorio. Si no lo hubiera, eventualmente hay que decretar la nulidad del acto administrativo, lo que no implica, lo que me parece no debería implicar volver para atrás, a que haga de nuevo el trámite administrativo, sino establecer simplemente la determinación en sede judicial. Pero ese, en relación al patrocinio letrado, es un tema que tienen que ver. Otro tema importante es que le puede generar algún problema, es el tema de los 60 días hábiles administrativos prorrogables por 30 más. La propia resolución 298 dice a partir de cuándo se cuenta. Y esos 60 días hábiles administrativos se cuentan a partir de la fecha en que están dadas las condiciones para que intervengan los médicos de la comisión médica.
porque hay contingencias que tienen un dictamen previo del secretario técnico legal. Por ejemplo, en el caso de rechazo de la contingencia. Y el tiempo que tarda el secretario técnico legal en realizar la prueba y la emisión de su dictamen sobre si existe relación de causalidad jurídica en el accidente o en la enfermedad inculpable, en la enfermedad profesional que se pretende imputar a la RT o hacer responsable a la RT, no se computa dentro del plazo. Lo dice expresamente la resolución. Entonces, no me acuerdo si es artículo 28 o 29, yo soy malo para eso, pero busquen la resolución 298 y ahí expresamente le dice a partir de cuándo se cuentan estos 60 días hábiles administrativos prorrogables por 30 más. La otra discusión es porque la consecuencia que surge de la ley parecería ser no la caducidad del trámite administrativo, conforme el último párrafo del artículo, el último, la resolución de 98 les dice, búsquenlo a partir de cuándo se computan efectivamente ese plazo. Si el último párrafo del artículo tercero dice, si no lo hiciese, hay que seguir lo que prevé el artículo 2, que sería la acción de revisión en sede judicial. Es decir, de una manera bastante, ahí el sistema no está muy claro en cuanto a cuál es la consecuencia de que la comisión médica no se expida dentro del plazo de 60 días más 30 pedido por los médicos, contado a partir del momento en que lo dice la resolución 298, que es del momento en que se cumplimentan los requisitos para que puedan intervenir los médicos, no antes. Después ustedes, eso podrán analizar la validez o no de la resolución normativa. ¿Cuál es la consecuencia? Si es la caducidad total del trámite administrativo y habilitar directamente el inicio de la acción judicial o una acción de revisión. Ahora, lo de la acción de revisión, a mí me cuesta entender cómo puedo revisar lo que no está terminado. Es decir, que en ese punto es bastante poco clara la norma, porque además parecería, como está redactada la norma, que el trabajador o el letrado se presenta ante la comisión médica y allí plantea el recurso, como si fuera un recurso de apelación, por caducidad del plazo, y se continúa en sede administrativa, y se continúa en sede judicial. ¿Qué es lo que ocurre con las leyes de adhesión? Más allá de que todas las leyes de adhesión son inconstitucionales porque, digamos, modifica una ley provincial, una disposición de carácter federal y afecta al artículo 31 de la Constitución. Lo cierto es que ponen al trabajador en mejor situación, que eso es lo que han intentado hacer, en el sentido de habilitar una acción de revisión amplia que en general se interpone ante el tribunal, ante el juzgado, en el caso de ustedes, ante el juzgado que corresponde actuar conforme el domicilio o el lugar donde está la comisión médica jurisdiccional. En el caso de mi tribunal, nosotros en 3 casos, el trabajador se presentó directamente ante el tribunal, pidió la caducidad del plazo, pedimos el expediente administrativo, la SUPAR nos envió el expediente administrativo, todo digitalizado, observamos que efectivamente se habían vencido los plazos, aun cuando estuviese fijado una revisión médica del trabajador, pero ya con los plazos totalmente excedidos, no había ningún pedido ni justificación de la ampliación del plazo, decretamos la caducidad del acto administrativo y habilitamos la acción judicial. Y la RT consintió. Lean el artículo 2, lean el artículo 3 y en la próxima reunión conmigo lo podemos charlar. No está claro o no ha quedado claro, porque si hubieran establecido en la norma con claridad la caducidad del plazo, de la caducidad del procedimiento administrativo estaría muy claro, pero no lo está. Insisto, miren la resolución 298. Es muy claro que el plazo se cuenta a partir de que están en condiciones de intervenir los médicos y que se han cumplimentado los requisitos para que puedan intervenir los médicos de la comisión médica. Y en el caso de rechazo de la contingencia, hay un trámite previo que hace el secretario técnico legal, que es el que emite el dictamen de carácter jurídico. Eso les puede generar alguna dificultad,
de interpretación o del alcance que ustedes le quieran dar. ¿Por qué? Porque la propia norma establece que si el secretario técnico legal dice que no es un accidente de trabajo, no es una enfermedad profesional, es decir, no hay relación de causalidad jurídica, eso pasa ante la comisión, ante el servicio de homologación para que se homologue y ahí el trabajador puede plantear la vía recursiva. Entonces, a uno se le genera en este aspecto, no han sido prolijos ni claros en la redacción de la ley, a uno se le genera la dificultad de pensar si cuando me vienen con la acción de revisión, yo habilito solamente la revisión de lo dictaminado por el secretario técnico legal o hago una revisión amplia e incluyo la eventual incapacidad del trabajador. Porque sería, me parece absurdo, me parece, que hagamos digamos, el control de lo que hizo el secretario técnico legal, digamos que es relación de causalidad jurídica y después de 3 años o 2 años lo mandemos otra vez a la Comisión Médica Jurisdiccional para que empiecen a determinar el daño del trabajador que después podrá ser objeto de control jurisdiccional. O sea, ahí me parece que el consumo del tiempo hace que uno tenga que inclinarse por la idea de que cuando llega el sede judicial, con un dictamen negativo del secretario técnico legal, la acción de revisión debe ser totalmente amplia y no solamente limitada a la acción de revisión de lo resuelto por el abogado. Bueno, algunas cosas ya la dije, no se cumplimenta la resolución si el trabajador no tiene patrocinio letrado, la super se lo tiene que dar y a partir de ahí eventualmente ustedes computan el plazo. El tema de honorarios lo dijimos. Bueno, esto lo vamos a pasar porque, digamos, está más pensado para si fueran abogados que tienen que hacer el trámite. Esto ustedes lo controlan, observan si están cumplidos los requisitos del domicilio electrónico y demás. Competencia territorial, esto es importante. Pero es importante relativamente porque lo que determina, digamos, la competencia territorial que ustedes tienen aquí, que tiene que ver con el domicilio del trabajador, el lugar de prestación de tareas o el lugar donde reporta, me define la comisión médica que interviene. Y la comisión médica que interviene me define quién es el órgano jurisdiccional de revisión. Hay un conflicto o hay una idea o hay una discusión en estos casos sobre si debe prevalecer la norma de atribución de competencia de la ley federal, el artículo 2 de la 27348, o la norma provincial de atribución de competencia. A ver, por un problema de prevalencia de normas en base al artículo 31 de la Constitución, creo que prevalece el artículo 2 y que la competencia se define por el domicilio de la Comisión Médica Jurisdiccional. Analícenlo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, este criterio, que era mi criterio, es el criterio que siguió la Corte en la provincia de Buenos Aires, que no quiere decir que esté bien ni que esté mal, ni porque lo digo yo ni porque lo dice la Corte. Es un criterio. ¿Cuáles son los trámites que se pueden realizar ante las comisiones médicas jurisdiccionales? Como ven, son 11 trámites. Cuidado con el COVID-19 como enfermedad profesional, porque ahí la Comisión Médica Jurisdiccional lo único que hace es recabar los datos y emite un dictamen el secretario técnico legal. Claro que si el dictamen del secretario técnico legal es negativo, automáticamente queda abierta la intervención de ustedes como instancia judicial de revisión. Si el dictamen del el secretario técnico legal es positivo, se remite a la Comisión Médica Central. Pero la Comisión Médica Central se va a limitar a determinar la relación de causalidad médica, porque la jurídica ya está, entre la enfermedad y la incapacidad del trabajador. Esto es, el secretario técnico legal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a acreditar la exposición al factor de riesgo, o sea, en qué condiciones se supone que el trabajador contrajo el COVID. Después hay que establecer si eso que el trabajador tiene, esa incapacidad que el trabajador tiene, es consecuencia del COVID o no. Eso lo determinan los médicos de la Comisión Médica Central. Si el dictamen es negativo, le va a venir a ustedes para que ustedes, de la Comisión Médica Central, va a venir a la comisión, al juzgado de primera instancia,
con competencia donde está la Comisión Médica Jurisdiccional para que realice la revisión. Pero lo chino del sistema es que si el resultado es positivo y la Comisión Médica Central dice que es una incapacidad derivada de del haber contraído COVID, hay que iniciar una divergencia en la determinación de la incapacidad. Entonces, se inicia todo un nuevo proceso para la determinación de la incapacidad ante la Comisión Médica Jurisdiccional. Es un chino bastante importante porque, digamos, han establecido mucho trámite administrativo y otra vez, acá aparecería como altamente improbable que la Comisión Médica Central pueda, por el volumen de casos que hay, expedirse en tiempo y forma. Por lo cual es muy probable que muchos de estos problemas nos terminen cayendo a nosotros, no de manera uniforme, y tampoco tenemos experiencia sobre esto. O sea que en realidad estamos haciendo un anticipo, estamos pensando qué puede ocurrir. A ver, ¿qué se discute en cada trámite? Cuando hay rechazo de la denuncia de la contingencia, lo que me están diciendo es trabajador que no se accidentó en el trabajo o que no estuvo expuesto a los factores de riesgo. Recuerden, el rechazo de la contingencia hay que hacerla dentro de los 10 días de la denuncia. Los primeros 10 días se le da al trabajador, dentro de los primeros días de incapacidad laboral temporaria, las prestaciones médicas de emergencia. La red tiene 10 días, puede pedir 10 días más de ampliación para expedirse sobre la naturaleza, rechazar la contingencia o no, si eso es un accidente de trabajo o una enfermedad. Si se excede el plazo de 10 días o se excede el plazo de la ampliación que pidió de 10 días más para expedirse, sin rechazar la contingencia está aceptada. Lo dice el artículo sexto del decreto 717 que reglamenta el procedimiento. Entonces, si la aseguradora dio las prestaciones médicas en exceso del plazo que tiene para rechazar, la naturaleza del accidente o la enfermedad no se discute más. Lo que podemos discutir o lo que ellos pueden discutir es cuál es el grado de incapacidad que le queda al trabajador. Pero ya no pueden discutir la naturaleza profesional de la enfermedad o la naturaleza laboral del accidente. Si ellos lo discuten, entonces el trabajador va a tener que iniciar un rechazo de la denuncia de la contingencia y ahí el trabajador, el secretario técnico legal, se va a expedir y va a producir prueba de manera informal, porque no está reglamentado en ningún lado, para determinar si el trabajador estuvo expuesto a los factores de riesgo o si el trabajador sufrió el accidente. Luego tenemos una segunda situación, que es enfermedades que no están listadas en el decreto 658. Ahí le pide una serie de requisitos al trabajador que presente al momento de iniciar la acción. Algo que está pasando es que algunos abogados, algunos de esos requisitos, como el dictamen médico y la pericia técnica de exposición a los factores de riesgo, como no tienen capacidad económica, se presentan en tribunales y le piden a los jueces que realicen los actos procesales tendientes a acreditar la exposición al factor de riesgo y el dictamen médico de relación causal, dictamen médico particular, de relación causal entre la patología y la exposición al factor de riesgo, que es distinto del rechazo de la enfermedad listada, porque en el rechazo de la enfermedad listada, el trabajador tiene una patología, está expuesto al factor de riesgo, pero lo que dice el RT es que no tiene incapacidad, digamos, que no tiene incapacidad vinculada con su exposición al factor de riesgo. Si ahí no discutimos que hay exposición al factor de riesgo. Y la enfermedad es una enfermedad listada, por lo tanto, están dados. Ahí van a ver que en el trámite administrativo la que tiene toda la carga de la prueba es la RT. La RT tiene que llevar todos los elementos de juicio para acreditar que a pesar de haber estado expuesto al factor de riesgo y a pesar de estar con una enfermedad, tener una enfermedad listada, esa enfermedad listada no tiene consecuencia con la exposición al factor de riesgo. Espero haber sido claro en cuáles son las diferencias entre estas tres contingencias que están reguladas por la resolución 298. La más fácil es la número 4,
divergencia en la determinación de la incapacidad. ¿Por qué es fácil? Porque la RT está de acuerdo con que es un accidente de trabajo, que hay una enfermedad profesional y que hay una incapacidad. Lo que no nos ponemos de acuerdo es cuál es el grado de incapacidad. La RT determina un grado de incapacidad, el trabajador dice yo tengo más. Entonces hicieron un trámite ante la Comisión Médica Jurisdiccional para establecer cuál es el grado de incapacidad. Y a ustedes le viene en revisión eso. La verdad que ahí lo único que hay es la pericia médica. Es decir, ustedes analizarán si se quedan con los elementos, digamos, y con el dictamen médico o piden una segunda opinión, de acuerdo al procedimiento que cada uno tenga, sobre la relación de causalidad médica, no jurídica, médica, entre la incapacidad y la exposición al factor de riesgo. A ver, dentro de divergencia de la determinación de la incapacidad, les va a venir muchas veces que la RT dice 0% de incapacidad. El tipo sufrió un accidente, pero no tiene incapacidad, le dimos las prestaciones médicas y tiene 0% de incapacidad al momento del alta. O sea que si tiene algún grado de incapacidad, no está vinculado con el accidente de trabajo o la enfermedad profesional. ¿Cuál es la diferencia con el rechazo de la enfermedad listada? Es que en el caso de la enfermedad listada, dice directamente que el trabajador, aunque sea una enfermedad listada, esa enfermedad no tiene ningún vínculo con la exposición al factor de riesgo. En divergencia en determinación de la incapacidad, aceptan el vínculo, pero dicen, aun cuando hubo una patología, le dimos las prestaciones médicas y con las prestaciones médicas al trabajador le quedó 0% de incapacidad derivado de esa enfermedad. Y esto se vincula con la homologación de un acuerdo, porque esto tiene que ver con lo que yo les decía antes. Si no me falla la memoria, es la resolución 20/21, que establece la modificación del 298 y demás, que establece el procedimiento a partir del cual la RT puede establecer un acuerdo con el trabajador sobre el grado de incapacidad que tiene derivado del accidente de trabajo o la enfermedad. Llegan a un acuerdo, pero ese acuerdo para ser homologado tiene que pasar por la comisión médica. Podría pasar que la comisión médica no lo homologa. Y entonces ustedes tienen la acción de revisión sobre si la homologación es procedente o improcedente. Con una salvedad. Si la comisión médica no homologa, es porque entiende que el grado de incapacidad del trabajador es mayor que la que prevé el acuerdo. Porque si la incapacidad del trabajador es menor para los médicos que la que establece el acuerdo, no hay orden público afectado y por tanto no habría objeto de no homologar el acuerdo. La propia comisión, la propia norma establece que si hubiera 0% de incapacidad, la RT le puede reconocer al trabajador hasta un 5%, lo que le correspondería por un 5% de incapacidad, como un acto de bondad. Sería homologable. ¿Por qué? Porque lo que no se puede homologar es un grado de incapacidad menor. Por lo tanto, es complejo si a nosotros nos vienen en revisión quejándose de que la comisión médica jurisdiccional no le homologa, porque lo que están diciendo los médicos, guarda que el grado de incapacidad es mayor que el grado de incapacidad que se fija en el acuerdo. Y ahí vamos a tener que prestar atención. Luego tenemos divergencia del alta médica, que ya lo dije. La RT le da la alta médica, el trabajador se presenta ante la comisión médica y dice yo no estoy de acuerdo con el alta médica. Tiene 5 días para hacer eso. Si deja transcurrir los 5 días, tiene que plantear un reingreso a tratamiento. Entiendan, el objeto es el mismo, seguir en estado de incapacidad laboral temporaria. Simplemente es una cuestión temporal. Podría pasar que hacen la denuncia y la RT, bien gracias, no dice nada. Entonces, la resolución 179 establece un procedimiento frente al silencio de la RT que hace el trabajador reclamando, por ejemplo, que den las prestaciones médicas. Que a nosotros nos llegue una acción de revisión por eso es altamente improbable. Digamos, es parte del procedimiento, es parte de lo que ustedes pueden ver. Si esto ocurrió durante digamos, el proceso del alta médica y demás, a ustedes les puede dar una pauta del comportamiento de la RT. Esto se podrá vincular con algo que va a plantear Gabriela en el próximo encuentro. Y después tienen el problema de la divergencia que tiene que ver con el alta, digamos, transitoria. Cuando el trabajador dice no hay transitoriedad ni corresponde la transitoriedad, no hay, sino que o hay alta definitiva o debo reingresar a
el estado de incapacidad laboral temporaria. Otra vez, esto está previsto en la resolución 179/15. Es altamente improbable que a nosotros nos llegue una cuestión vinculada con esto. A nosotros nos llega rechazo de la denuncia de la contingencia, no exposición al factor de riesgo, no existencia de accidente. Rechazo de enfermedad no listada, donde la patología es una enfermedad que no está listada en el decreto 658 y el trabajador dice, a pesar de eso yo me la pesqué en el lugar de trabajo. ¿Qué tiene que demostrar el trabajador? Exposición al factor de riesgo y relación de causalidad médica entre la exposición al factor de riesgo y la patología. Rechazo de la enfermedad no listada. El trabajador tiene una enfermedad listada, y está expuesto al factor de riesgo, pero la RT dice, no hay relación entre la exposición, se enfermó porque se enfermó. El hecho de que se enferme de una enfermedad no listada no requiere de la necesaria relación de causalidad con el trabajo. El más altamente probable, divergencia de la determinación de la incapacidad. Ambas partes están de acuerdo en que hay un cierto grado de incapacidad o que hubo un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, pero no nos ponemos de acuerdo sobre si existe incapacidad o cuál es el grado de incapacidad que existe vinculado con esto. Acá ustedes en el PowerPoint, después que les queda, tienen todo un detalle que básicamente a nosotros nos resulta un tanto irrelevante porque a nosotros todo esto nos llega ya instruido. Uno lo que puede ver eventualmente es si en la comisión médica se ha cumplido en exigir todos estos requisitos formales. Bueno, yo lo último que quería plantear, y que no sé si está acá, si no lo planteo rápidamente, algo para que en todo caso analícenlo y lo vemos. Hay una discusión con el fondo de garantía y con el fondo de reserva. Los fondos están previstos para un caso, es el fondo que respalda a los empleadores autoasegurados y a las ART que entran en estado de insolvencia, y el otro responde, digamos, los han distinguido porque originariamente tenían una regulación distinta, hoy no. Responde en el caso de que el que no pueda responder es el empleador no asegurado. ¿Cuál es el problema que nos plantean estas normas? Y es que garantizan la reparación de la prestación dineraria más intereses, pero el fondo no responde por los gastos causídicos, por tanto no responde por las costas del proceso, ni los honorarios de los abogados, ni los honorarios de los médicos, no hay nada. Algunos queridos colegas establecen la inconstitucionalidad de esta limitación del fondo en responder solamente por las prestaciones dinerarias y los intereses derivados de la misma. Piénsenlo, yo creo que no hay inconstitucionalidad porque si estamos en el marco de la previsión social, el trabajador, al que le garantizamos el crédito es al trabajador, y el abogado se presentará como en cualquier quiebra, que no es otra cosa más que una quiebra, la liquidación, se presentará como en cualquier quiebra y verificará su crédito y cobrará si de la masa de los bienes de la empresa liquidada existe algo con lo cual soportar la totalidad de los créditos reclamados, verificados. Lo vemos como ya es tarde, como un poco tarea para el hogar, si ustedes quieren, lo podemos analizar en la próxima reunión, lo pueden ver y
Una es la resolución 1022/17, la otra hora de memoria no me acuerdo, pero lo encuentran con facilidad. Este es un problema que a nosotros se nos plantea. Es decir, llegamos a la sentencia, la empresa está libre. Y otro tema que se nos plantea, analícenlo ustedes, yo tengo mi criterio. Cuando se presenta el fondo, que está administrado por la Super, suele derivar en una RT que está operativa la gestión del proceso. Y algunos colegas condenan a pagar no al fondo, sino a la ART que gestiona por indicación del fondo. Es decir, dicho de una manera un poco general, y condenan al mandatario por las deudas del mandante. No sé si el problema se les ha presentado, pero si se les ha presentado, me parece un aspecto interesante para analizar, ¿sí?, la legitimidad pasiva de cuando se presenta el fondo con la Super, y qué pasa, a veces se presenta de manera, por lo menos en mi tribunal, a veces se presenta de manera directa y a veces se presenta con la gestora. Entonces, y muchas veces los abogados saben que está gestionando, por ejemplo, Interacción, que la está gestionando una RT y demandan a esa RT. Y la RT viene y te pone la excepción de falta de legitimidad pasiva. Pero yo no respondo por eso. Nunca fue una cobertura mía. Yo estoy gestionando por indicación del fondo, pero no con recursos propios, sino con recursos del fondo. Me parece un aspecto que, dada la hora, el tiempo y todo, no vamos a tener no vamos a tener posibilidad de discutir, pero dejémoslo para la última reunión, que hablemos un poquito de intereses, un poquito del tema de la opción, si es excluyente o no, y algunas otras de estas cuestiones que yo acabo de plantear.